¿Qué tal, mis amados? Muy buenos días. Oh, qué precioso fin de semana. ¿Estamos listos? ¿Estás listo, mi hermano? ¿Estás lista, mi hermanita? Gracias a Dios que aquí estamos para estudiar la palabra y seguir aprendiendo de lo que Dios nos quiere revelar. Estamos por un evangelio revelado, no un evangelio aprendido. Tristemente, el evangelio aprendido nos hace que nos perdamos en muchos conceptos y en muchas opiniones. Quiero darle gracias al Señor porque ya usted está listo, dice Gustavito, dice, we are ready, pastor. Aleluya. Si estás listo, da un gloria a Dios. Si estás listo, di un amén. Si estás listo, di un aleluya. Aquí estamos. Hoy es 21 de febrero del año 2021. Así que estamos 21-21. Y yo quiero darle gracias al Señor porque Él me permitió la semana pasada terminar Primera de Timoteo. Hoy vamos a comenzar Segunda de Timoteo. Se vale decir que vamos a segunda timotenciar. Segunda timotenciar. Con Primera de Timoteo estuvimos primera timotenciando, ahora estamos segunda timotenciando. A ver si aprendes a decirlo rápido. Segunda timotenciando. Aleluya. Yo le doy gracias a mi Señor porque en el tiempo de vivir a mí, yo creo con todo mi corazón que es un tiempo bien difícil para la vida de la iglesia. ¿Por qué les digo que es bien difícil? Porque la iglesia está en decadencia. Ahora, no estamos en derrota ni estamos confesando cosas negativas, en ninguna manera. Lo que yo quiero decirte, mi hermano, es que hay una razón por la cual el apóstol Pablo fue usado por Dios para escribir estas epístolas. Él le escribió 2 epístolas a su hijo Timoteo. Le escribió otra epístola a otro de sus hijos, a Tito. Y también escribió una cartita pequeña de un solo capítulo a Filemón. Aleluya. Ahora yo quiero que por favor me pongan mucha atención ustedes en esta mañana porque si estudiamos la Biblia es para que estemos bien ubicados. Ustedes me conocen a mí por muchos años y ustedes saben que yo insisto e insistiré de que nosotros tenemos que poner mucha atención a la palabra, porque es por medio de la palabra que Dios nos habla. Dios no usa otro medio para hablarnos a nosotros. A nosotros no se nos aparecen ángeles para decirnos las cosas. A nosotros no se nos aparece Jesús para decirnos las cosas. Con nosotros vive Jesús dentro de nosotros. Y Él nos habla desde aquí adentro. Él nos habla desde nuestro espíritu. Aleluya. Quiero que recordemos un versículo antes de orar y de entrar a entrar en materia. Recordemos Primera de Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice, fíjate pues, pero el Espíritu dice, cuando llegamos a esa parte de Primera de Timoteo, entendimos por el contexto que Dios habla a través de el Espíritu, pero entendimos que el Espíritu, ese título simple Espíritu, significa la unión orgánica de Cristo con su iglesia. Entonces, cuando habla aquí, pero el Espíritu dice, usted tiene que saber por el contexto que Dios va a hablar a través del misterio de la piedad. O
sea que va a hablar por medio de encarnación. Ahora, no solamente habló a través de Cristo, porque Cristo es la encarnación de Dios y cuando Él caminó aquí en esta tierra, muy claramente nos dice el Evangelio de Juan que Él tabernaculizó entre los hombres. O sea que el tabernáculo de Dios entre los hombres era Jesucristo. Pero Él se agrandó en resurrección e incluye a sus muchos hijos, que somos ahora nosotros, la iglesia. Y por medio de la iglesia el Señor habla. Y eso se llama espíritu. Ahora, yo quiero que ustedes, por favor, mis hermanos, pongan atención a estas declaraciones porque estas declaraciones nos ayudan para que nos ubiquemos. Quiero decirle que no es fácil ser un cristiano genuino. No es fácil ser un cristiano entendedor. Hay muchos cristianos, pero son indolentes, son cristianos insensatos. La mayoría de los cristianos son insensatos. Muy poquitos hermanos son prudentes. Por eso estamos representados como 10 vírgenes. Dice la Biblia claramente en Mateo 25 que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5 de ellas insensatas y 5 prudentes. Ahora, hablando en plata pura, no está diciendo que la mitad de los creyentes es insensata y que la otra mitad es prudente, sino que solo está comparando a los cristianos insensatos con los cristianos prudentes, que ambos tienen a Dios con ellos. Por eso están representados por un número 5. Así que Dios, aún a los cristianos insensatos, los tiene como personas que tienen a Dios. 4 es la criatura y 1 es Dios. El 5 representa a la criatura que tiene a Dios con ella. Entonces nosotros estamos bien claros en la palabra del Señor que el hecho de que un hermano sea insensato no por eso no es cristiano. Pero la meta de Dios es hacernos cristianos prudentes, que tengamos aceite no solo en la lámpara, como los insensatos, sino los prudentes con aceite en la lámpara y en la vasija. O sea que se necesitan dos medidas de aceite para poder complacer a Dios. Oremos, Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana porque nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque ahora nos vas a introducir a segunda de Timoteo. Pero tú quieres, Señor, que nosotros entendamos la razón por la cual el apóstol Pablo tuvo que escribir una segunda epístola a su amado hijo Timoteo. Señor, abre nuestros ojos para ver por qué él tuvo que volverle a escribir hijo Timoteo, Señor. Ahora nosotros somos los Timoteos de hoy, por lo tanto esa epístola es para nosotros y es una segunda carta. Ayúdanos a ver, Señor, que cuando tú das las cosas por segunda vez es porque quieres que nosotros estemos bien informados de lo que tú anhelas de nosotros. Y también es una segunda amonestación, se puede decir que es una segunda exhortación. Por lo tanto, es de mucha importancia poder entender la segunda información, la segunda exhortación, Señor, porque la tercera siempre es la vencida, dice el hombre. Te damos la gloria, te damos la honra y por favor háblanos Jesús. Necesitamos tu hablar divino. Oh, gloria a tu nombre. Amén, amén. Bueno, una de las cosas por las cuales Pablo tuvo que volverle a escribir a su hijo Timoteo fue porque la decadencia de la iglesia era enorme. En el tiempo de que Pablo estuvo en la cárcel, se volvió una época oscura para la iglesia. Y quiero que noten que estamos hablando del primer siglo. No estamos hablando del año 2000, que ahora está peor que antes porque la degradación ha ido en aumento. Y no nos asustemos porque
Quiero que usted, por favor, hermano, vea cómo funciona el asunto de la iglesia a los ojos de Dios. Porque algunos hermanos todavía no han entendido cómo funciona el asunto de la iglesia. Ustedes me han escuchado a mí expresiones que algunos tienen miedo de decirlas, pero yo no tengo miedo de decirlas porque Dios me ha visitado a mí con su palabra. Y yo tomo toda la responsabilidad de mi hablar porque Dios me va a juzgar a mí como siervo de Él y un día estaré con Él frente a su tribunal, ahí estaré y Él me va a juzgar y Él va a decidir qué merezco de acuerdo a la forma en que yo predicaba. Así que ustedes tranquilitos, oren por mí, porque yo quiero decirles, hermanos, que estas epístolas, los escolásticos, los estudiantes de la Biblia formales, los teólogos, le llaman las epístolas pastorales, porque se supone que en ellas se les está exhortando a los siervos de Dios, a los pastores, a los que somos líderes, pero la realidad es que cuando uno ya las estudia en totalidad, tanto es responsable un líder como lo es la oveja, porque yo quiero demostrarles hoy lo que sucede cuando un líder se tuerce. Fíjense pues, cuando un pastor no tiene una enseñanza sana, él arrastra a toda su congregación. Así que si un pastor es ciego, toda su congregación es ciega. Pero si su pastor tiene ojos abiertos, toda su congregación tiene ojos abiertos. Le doy gracias al Señor porque en su misericordia, en su gracia, en su amor, en su paz, Él permite que el hermano Carrillo pueda predicar una palabra pura. Y quiero decirte que tú, al ser mi oyente, si yo tengo palabra pura y tú eres mi oyente, Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado cuando enseñaba porque lo que él enseñaba lo podía salvar a él y salvar a sus oyentes. Entonces, mi hermano, mi carga es que tú seas salvo, pero no una salvación a medias. Yo quiero que tú seas salvo totalmente. Entonces esto se vuelve sencillo si tú tienes un corazón limpio. Se vuelve sencillo, porque solo tenemos que vivir lo que se nos está diciendo en la palabra. Pero yo quiero que tú veas, porque esto de manera que muchos no lo han captado. ¿Cómo funciona Dios? ¿Cómo es que Dios trata con nosotros? Como iglesia, ¿cómo trata con nosotros? Ok, vamos a ir. Primero quiero pedirte que ores por mí. Por favor, ora mucho por el hermano Carrillo. Porque si ustedes no oran por sus pastores pueden ser personas ciegas si ustedes no oran por él. Pero si ustedes oran por su pastor y le dicen, Señor, ábrele los ojos a mi pastor, dale sabiduría a mi pastor. A mí me gusta, hermano, como me ponen ahí todos. Señor Jesús, bendice al hermano Carrillo y por favor, síguele dando sabiduría para que nos instruya. Wow, hermano, yo le digo una cosa. Donde quiera que voy, yo le digo, no se te olvide orar por el hermano Carrillo. Por favor, ora por el hermano Carrillo. Por favor, ora, porque tus oraciones son las que Dios contesta. Y solo por tus oraciones es que Dios puede mantenerme claro y firme en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero decirte que los pastores necesitan de mucha oración porque nosotros estamos viviendo en los 2000 años de decadencia de la vida de la iglesia. A veces pareciera como que Dios hubiese hecho la iglesia en una manera ruina, pero no, por favor, mi hermanito.
el año 2020 para mí fue un año de testimonio, de testimonio. Y Dios abrió mi entendimiento para que predicara la palabra. Así que la pandemia para mí no es un castigo, la pandemia para mí es una gran bendición porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y Dios a mí me ha ayudado en esta pandemia para que mi entendimiento se ensanche y para que yo pueda ver con claridad cómo es Dios y cómo trata a Dios con su iglesia. Y eso nos va a ayudar. Fíjate pues. Lo primero que yo quiero que tú veas es de que Dios le oculta a sus siervos. Dios le oculta las cosas a sus siervos. Dios no les da a sus siervos así todo de una vez servido en charola y que ya, no, mi hermano. Dios trata con nosotros los siervos y yo he llegado hasta este tiempo después de predicar 40 años. Hasta el año pasado entendí la soberanía de Dios. 40 años predicando. Se supone que cuando uno tiene canas, uno es una persona muy sabia, pero quiero confesarles que a veces tenemos canas y todavía no hemos alcanzado la plenitud de la sabiduría de Dios. Y por eso necesitamos que oren por nosotros para que seamos los que instruyen bien al pueblo del Señor. Entonces noten pues que estoy hablando de todo esto porque Dios esconde sus asuntos. Nunca se les olvide Proverbios 25:2 que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto y honra de reyes es el escudriñarlo. O sea que Dios a su iglesia la tiene en muchos rediles. Escuchen bien eso, mis amados, porque si no nosotros no vamos a saber cómo salir de los rediles. Dios ha provisto de rediles, así como le proveyó al pueblo de Israel el redil de la ley para mantenerlos guardaditos mientras venía Cristo. Ahora el Señor tiene una historia desarrollada de que a todos los que creen en la palabra de Dios los mete a un redil. Y ahí los tiene hasta que descubran cuándo les llegó la visitación de Dios para salir de ese redil. Si tú no entiendes esto, mi querido oyente, entonces tú no vas a entender cómo es que Dios está operando en la humanidad. Yo te pido, por favor, que no te asustes. No te asustes de la soberanía de Dios. Al contrario, alábalo, glorifícalo, porque Él es soberano. Pero tú tienes que tener una actitud correcta hacia lo que Dios está haciendo. Fíjate que Pablo le habla a Timoteo y le pone algo tremendo. Mira, pues vamos a entrar despacito, por favor. Mete despacito, vamos a meter los pies y luego nos va a llegar el agua a las rodillas y luego al pecho y luego vamos a tener que nadar. Pero mira pues como dice aquí en segunda de Timoteo. Me voy a adelantar un poquito, pero todavía no te voy a meter al capítulo 1, porque te tengo que explicar estas cosas para que entiendas la decadencia de la iglesia. ¿Por qué la iglesia está en decadencia? Porque el Señor, cuando crió a Adán, lo crió perfecto, pero luego lo corrompió para después restaurarlo. Ese es un principio fundamental en la forma que Dios opera. Lo mismo hizo con la iglesia. La iglesia, si tú la lees en el libro de los Hechos, una iglesia preciosísima, una iglesia perfecta. Pero a medida que fue creciendo la iglesia, el Señor la corrompe. ¿Y para qué la corrompe? Para que todo aquel que de verdad lo ama alcance a ver la verdad y salga de esa corrupción. Y quiero decirte, no es fácil salir de esa corrupción. Porque Dios manda la corrupción para probar los corazones de los hombres. Discúlpame,
y tal vez con modestia aparte te digo que yo no voy en la misma corriente que van todos los predicadores. Discúlpame, si te ofendo con mi hablar, cambia canal. Pero yo lo que quiero es que tú descubras la forma en que Dios opera con su iglesia, porque de otra manera te vas a quedar preso, te vas a quedar en el lazo del cazador. ¿Ok? Mira cómo dice pues, versículo 24 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ok. Los pastores no debemos pelear con las personas que no creen igual que nosotros, sino que debemos de ser amables. Fíjate que para que un siervo sea amable, tiene que ser un siervo que está tratado por Dios de su corazón. Si no, lo que va a pasar contigo es que cada vez que te juntes con alguien que no cree la palabra de la manera que tú la estás disfrutando, te vas a enojar con él y te vas a poner a pelear con él. Y eso no es lo correcto. No es lo correcto, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos. Tú tienes que ser amable, mi hermano, mi hermana, con todos, sea un testigo de Jehová, sea un mormón, sea un católico, sea uno de la muerte santa, sea uno del pentecostalismo, de los bautistas, de los presbiterianos, de todos los grupos que existen. Tú tienes que ser amable para con todos, apto para enseñar, apto para enseñar. Fíjate pues a qué nos ha llamado Dios. Y vas a entender por qué le tuvieron que escribir a Timoteo por segunda vez. Dice, sufrido. Nosotros tenemos que sufrir por Cristo, hermano. Sufridos es que a veces tenemos que quedarnos callados, a veces tenemos que huir, a veces tenemos que mejor, como dicen por ahí, vale más que digan aquí corrió y no aquí quedó, ¿ok? Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Oh, mi hermano, ¿quieres tú verdaderamente tocar a una persona? Ella puede estar enojada diciéndote, es que usted es aquí, usted es allá, y tú tranquilito, tranquilito, con mansedumbre, tú le dices, pero hermanito, ¿tú ya viste esto en la palabra? ¿Tú ya alcanzaste a ver esto? Porque mira cuál es el propósito. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora me vas a entender más, porque yo soy predicador de la verdad, yo no soy predicador de doctrinas, yo soy predicador de la verdad. Pero ahora quiero que veas por qué muchos no alcanzan ver la verdad. Ponme atención porque estamos tratando de ver si entramos a segunda de Timoteo, versículo 26, versículo 26. Y escapen, y escapen del lazo del diablo. Fíjate pues, fíjate que todos los que están en diferentes grupos y que no entienden la verdad, y te estoy hablando no solamente de grupos falsos, sino de gente que conoce a Cristo. Porque lo que tratamos es de que Dios dice que Dios les conceda que se arrepientan. Porque ahorita vas a descubrir en el versículo 26 algo que el hermano Carrillo ya lo descubrió y por eso te lo paso a ti para que tú seas un buen discípulo, un hombre y una mujer bien formados en la palabra de Dios. Mira cómo dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Fíjate pues, este versículo muchos no lo saben interpretar porque no les ha declarado Dios ni les ha revelado su soberanía. Pero este dice que están cautivos a voluntad de Él, a voluntad de Dios.
¿Sabías tú que es Dios el que lo pone a uno preso en una forma de creer? Aquí no le puedes decir que la voluntad es la del diablo, porque el diablo, el diablo no puede por su voluntad tenerte a ti. Eso ya lo entendiste. Aún en el cristianismo tradicional, los hermanos dicen, hermano, el diablo no puede hacer contigo nada, porque es hasta donde Dios le permita que te, ok, entonces por favor no me vayas a contradecir, ni te vayas a poner a pelear conmigo. Mejor escudriña la Biblia. Porque mira pues, aquí dice que Dios por su voluntad tiene a todos los que no han conocido la verdad. Por su voluntad los tiene en un lazo. Los tiene en un lazo. Ahora, ¿cómo puedes tú entender el lazo? El lazo del diablo. El lazo del diablo. Fíjate pues, ¿cómo lo puedes entender tú? Dios a todos los hombres nos sujetó en el lazo del diablo. A todos nos sujetó a pecado. O sea que a nosotros nos alazó el diablo. Aleluya. Pero quiero que sepas que Dios te puede liberar del diablo. ¿Acaso no está el Salmo 91? Leamos el Salmo 91 para que veas que yo voy a usar la palabra del Señor. Yo no te voy a dar mi opinión. Dios me libre jugar con tu convicción. No, mi hermanito. Aquí en la palabra del Señor, mira cómo dice el Salmo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Ahora, fíjate que aquí en la Biblia muchos, como no han entendido la palabra, ellos creen que cuando el Salmo 91 dice que Él te librará del lazo del cazador, creen que está diciendo que no va a dejar que te alace. Hermano, todos fuimos alazados soberanamente. Dice la Biblia que Dios nos sujetó a todos en pecado. Entonces aprende a entender a Dios, pues. Aprende a entender a Dios. Es Dios el que pone el cautiverio. Es Dios el que pone el cautiverio. Que en la Biblia no está eso. Si cuando Dios liberó al pueblo de Israel fue porque ya se había profetizado y le dijo Dios a Abraham que su descendencia estaría esclava y cautiva por 400 años en Egipto. Ahora nota pues cómo funciona el lazo del cazador, porque algunos no han entendido cómo funciona el lazo del cazador. Hay muchos hermanos que ya están en el lazo del cazador, pero no se han podido escapar, porque el lazo del cazador es para que uno escape. Si tú logras escapar, mi hermano, wow, tú te vas a dar cuenta cómo funciona esto. Vamos al Salmo 124 para que me entiendas un poquito más. Salmo 124 y leamos el versículo 7. Salmo 124, 7. Salmo 124, 7. Mira cómo dice pues. Vamos a leer el 6 y el 7. Mira cómo dice. Dice, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Fíjate pues, el 6. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Yo quiero que tú sepas pues, que tu alma puede escapar del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Entonces yo quiero que veas que cuando se trata de hablar de cazador, tú tienes que para poder explicarlo. A los ojos de Dios, todos los hombres fueron presos, todos los hombres fueron alazados. El diablo a todos los tiene presos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, bla, 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 bla. Pero Dios un día tuvo misericordia de nosotros y nuestra primera fase fue librarnos del lazo del cazador. Él nos tenía alazados, pero Él nos sacó y nos sacó en Cristo.
Pero resulta que muchos no entienden la palabra y no saben cómo es que nosotros, escucha bien, volvemos a caer cautivos. Nosotros por eso tenemos que entender que Dios nos lleva de cautiverio en cautiverio, pero nos lleva también de libertad en libertad. Entiende, mi hermanito, por favor, el pueblo de Israel es tu sombra. El pueblo de Israel iba de cautiverio en cautiverio, pero todo el tiempo lo libró Dios, por una razón, porque somos escogidos y predestinados, por eso es de que nos va a librar todo el tiempo. Pero mientras nos libera, nosotros sufrimos las consecuencias de nuestro cautiverio. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos estudiando estas cosas preciosas porque resulta que Pablo llevaba la carga de que Timoteo fuera un buen creyente, un ejemplo de cómo uno puede estar libre del lazo del cazador. Ahí lo menciona en 2 Timoteo, que Dios nos tiene presos. Ninguno de nosotros va a poder ser liberado si Dios no tiene misericordia. Si Dios no nos concede arrepentirnos del cautiverio al cual Dios nos mete, nosotros no vamos a poder ver la luz, no vamos a poder ver la realidad. Y Dios lo que quiere es que tú y yo veamos la realidad de los asuntos. Cuando tú lees allí en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que esto y esto y esto va a pasar. Si a mí me dice el Señor, Gilberto, mira, van a haber hombres amadores de sí mismos, van a haber espíritus engañadores, van a haber demonios con doctrina, van a ver esto, van a ver aquello, van a ver el otro. Hermano, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Mira, seríamos ciegos si ignoráramos. Mira cómo dice el capítulo 3 de 2 Timoteo. También debes saber esto, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermano, por favor, escúchame bien, mi hermanito, es que yo a veces me desespero porque hay hermanos que no entienden lo que Dios nos está diciendo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de encarnación. Hermano, hermano, hermana, ¿no estás viendo eso hoy día? Tanto que tiene apariencia de que está viviendo la encarnación de Dios. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Yo reprendo, yo en el nombre de Jesús declaro, yo, hermano, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A estos evita, a estos evita, hermano. La gente, por eso les dije al principio, si ustedes no oran por su pastor puede estar bien torcido y ustedes siguiéndolo con toda esa torcedura. Y no estamos para eso. Nosotros no estamos para seguir hombres que enseñan otras cosas aparte de la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, hermano. Usted sabe que no he cesado de predicar durante esta pandemia lo importante que es conocer la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y quiero que se den cuenta que cuando Pablo le escribió a Timoteo,
Primera de Timoteo hace énfasis y énfasis y énfasis en la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Efesios hace énfasis, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Pues quiero que vean qué va a hacer énfasis segunda Timoteo. Leamos segunda de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjate que los que no entienden la verdad están en el lazo del diablo por la voluntad de Dios. Son opuestos a Pablo. Por eso tú vas a leer, dice, ya sabes esto en el capítulo 1 y verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, ¿te puedes imaginar tú que a uno al predicar la verdad lo abandonan todos? No te extrañes. Tú no te extrañes que el hermano Carrillo tenga ataques de otros pastores y que ellos, bueno, hay muchos que son educados, muchos pastores son educados y mejor prefieren callarse la boca, pero hay pastores que les han dicho a sus ovejas, no escuchen al hermano Carrillo, no lo escuchen. Imagínate qué corazón tienen esos pastores. Ellos son los que ahorita te voy a demostrar con la Biblia en qué categoría los tiene Dios, hermano. Porque hoy queremos entender el porqué de segunda Timoteo. Si Cristo dijo que Él era la verdad, lee Primera de Timoteo y aún lee Efesios y te vas a dar cuenta que Pablo habla de la verdad, la verdad, la verdad. Ahora mira de lo que habla en Segunda Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Quiero que entiendas pues que Segunda de Timoteo nos va a declarar lo que es Cristo como la vida. Primera de Timoteo nos lo presenta a Cristo como la verdad y ahora nos lo va a presentar como la vida. Por eso mira cómo finaliza, según Primera de Timoteo, mira cómo finaliza. Vamos, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida, echa mano de la vida eterna. Y luego todavía te vuelve a repetir en el 6:19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida. Y luego sigue segunda de Timoteo, la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Así que ahora que vamos a entrar a segunda de Timoteo, tenemos que pedirle a Dios que nos revele cómo es la vida eterna. Nos va a revelar. Acuérdate, te dije que el capítulo 1 de cada libro es el bosquejo, así que vamos a ponerle mucha atención al capítulo 1, porque el capítulo 1 nos va a mostrar los componentes, los ingredientes de lo que es la vida eterna que es en Cristo Jesús. Pero no se te olvide porque yo quiero que tú veas esto. Si no alcanzas a ver que es Dios el que lo mete a uno al lazo y que es voluntad de Él que uno esté en el lazo, jamás vas a salir de la mentira y te vas a conformar a vivir en la mentira. Y te lo digo para vergüenza nuestra, nosotros hemos participado años de años en la mentira, hermano. Pero ahora viene Dios y dice, al fin va a tener misericordia de nosotros y nos va a sacar pues de la mentira. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, muchos solo se lo aplican a los pecadores, pero yo quiero que tú veas que Dios piensa diferente. Nuestras opiniones no valen nada comparada con la verdad de Dios. Yo quiero que tú te des cuenta cómo es el lazo del diablo. El lazo del diablo que es soberanamente puesto por Dios. Nunca se te olvide, el cautiverio es puesto por Dios. Si tú lees, si quieres leamos Daniel 1:2 antes de entrar a Romanos 1. Daniel, capítulo número 1 y versículo número 2. Daniel 1:2. Mira cómo dice pues.
Y el Señor, ¿quién es el Señor, hermano? Y el Señor entregó. ¿Quién es el Señor? El Señor es Dios, hermano. Y el Señor, Dios, entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Pero ¿quién los entregó? Tú sabes que en el Antiguo Testamento hay una sombra, y la sombra es que los utensilios de la casa de Dios somos nosotros. Los utensilios somos nosotros en Cristo, y fueron entregados para la casa del Dios, del Dios, del rey de Babilonia, el Dios del rey Nabucodonosor. Pero mi punto es que mires que el Señor entregó en sus manos al rey. O sea que es Dios el que decide qué tiene que hacer contigo para probarte. Dios nunca te entrega algo para, como dicen los hermanos en México, algo de oquis. No, no, no. Si Dios nos entrega a algo a nosotros, es una prueba. Tú lees Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 y dice, y te traje estos 40 años por el desierto para probarte, para saber si habrías de guardar o no mis mandamientos. Hermanos, yo me acuerdo que una vez prediqué de que una de las cosas importantes de entender nosotros los que vivimos en esta tierra, y especialmente nosotros los cristianos, es de que nosotros fuimos puestos aquí para ser probados. La vida de nosotros es prueba sobre prueba sobre prueba sobre prueba. Aún cuando estuve hablando en Efesios acerca del escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra, el escudo de la fe es para parar los dardos, porque a nosotros nos van a tirar dardos que solamente nuestra fe los puede discernir. Nos va a tirar dardos el enemigo, pero tenemos el escudo de la fe y ahí se van a estrellar con él todos los dardos. Entonces, nuestra vida es probada por fuego, por eso son dardos de fuego. Dios te va a probar, hermano. Quiero que no saques de tu mente ese pensamiento que Dios a ti te va a probar todos los días, te va a probar. Te va a probar los días, las semanas, los meses, los años, las décadas, hasta los medios siglos si quieres. Dios te va a probar porque lo que Dios quiere es saber si verdaderamente lo amas. Aleluya. Entonces mira pues, vamos a Romanos 1, pero abre tu Biblia, hermano, y léela conmigo, por favor. Solo por la misericordia de Dios tú puedes saber la verdad. De lo contrario, te van a mantener en doctrinas. Escucha bien, doctrinas, doctrinas, doctrinas. Son el lazo del cazador. Por eso Pablo las identifica como doctrinas de demonios. Las doctrinas no es que sean malas, pero mal usadas se vuelven doctrinas de demonios. Si yo predico mal el evangelio, como estaba hablando hoy el hermano David Quesada, si yo predico mal el evangelio es porque no amo a Dios lo suficiente para que mi hablar sea puro. Pero si yo amo a Dios, Él se encarga de que mis labios no profieran mentira. Entonces más te vale que ames a Dios con que lo conozcas porque tienes que saber cómo opera. Vamos a Romanos 1 y vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es contrario a la encarnación. La encarnación es la piedad. La impiedad es la desencarnación, no es expresión de Dios. La impiedad es contraria a la piedad. La impiedad es expresar al que nos tiene presos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Fíjate pues en qué categoría puede caer uno de pastor, que detiene con injusticia la verdad. Hermano, desde que Dios a mí me mostró lo que es la verdad, yo no voy a detener la verdad, ni voy a ser injusto, aunque me maten, aunque me crucifiquen. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilatos a Cristo.
Y él le dijo en una forma sublime, porque le escondió. Cuando él le habló, le dijo lo que es la verdad. Le dijo, tú dices que yo soy rey y yo para eso he nacido. Y hasta le dijo, ¿viene de ti eso de que yo soy rey o alguien te lo ha dicho? Porque cuando viene de uno, uno es salvo, hermano. Cuando uno sabe quién es Cristo y que le nació a uno de su propio espíritu, uno es salvo. Pero cuando se lo han contado, hermano, entonces es una doctrina. Y por eso le dijo, mi reino no es de este mundo. Y él le dijo, yo si quisiera te destruyo aquí totalmente. Ninguna autoridad te fuera dada si no es Dios el que te la da. A mí me tienen que matar y por eso tú estás participando. No, no, yo me voy a lavar las manos. No soy de aquí. La verdad es que uno no es de aquí, hermano. ¿Quieres tú conocer la verdad? Las doctrinas no te van a ayudar en nada para descubrir que tú no eres de aquí. Lo único que te puede ayudar a ti para descubrir que no eres de aquí es la verdad, es Cristo y la iglesia. Pero para poder poseer esa verdad, para poseer la tierra, tienes que vencer a todos los enemigos. Y de esos enemigos son los que yo te estoy hablando, porque Dios te quiere liberar. Mira, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, fíjate, no está hablando de cualquier cosa. Pues habiendo conocido a Dios, no le expresaron como a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira pues el peligro que hay de ocultar la verdad. No las doctrinas son manipulación de los demonios y ya estás preso allí, hermano. Todo pastor que está dedicado a doctrinas está preso, pero él no se ha dado cuenta por falta de amor a su Señor. Porque cuando uno tiene amor por su Señor, entonces mira la celda como a Cristo y dice, yo pues preso en el Señor. Tenemos que saber que estamos presos en el Señor. Ok, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, o sea, la expresión de Dios la cambiaron. Y cambiaron la expresión del Dios incorruptible, el Dios que es inmortal, en semejanza de imagen de hombre que es mortal, de aves, de cuadrúpedos. Por lo cual, y este es mi punto, hermano, por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. Hermano, cambiaron la verdad. La verdad es la economía de Dios. La verdad es el misterio de la fe. La verdad es Cristo y la iglesia. Pero ¿qué hicieron los hombres? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto más a los hombres antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto, Dios los entregó. Hermano amado, perdóname, los poquitos minutos que me quedan, solo quiero que tú alcances a ver, hermano. Alcanza a ver que el lazo del cazador, de acuerdo a la pureza de la Biblia, es el lazo que te ha puesto Dios, para ver si ahí clamas, para ver si desde ahí le dices, Señor, líbrame, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Estamos hablando de asuntos espirituales. Estamos hablando de un lazo espiritual que tiene detenidos a los hombres que con injusticia detienen la verdad. Hermano, no participes en
detener con injusticia la verdad. Predica la verdad, hermano. Ya se acabó el tiempo. Ahora es de predicar la verdad, la verdad, la verdad. Cristo, la iglesia, el reino. 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 Hermano, ya no tenemos que estar perdiendo el tiempo. Ya no. Te voy a leer un testimonio de un hermano que me mandó. Mira, el hermano me mandó un testimonio muy bonito. Mira cómo dice, para que aprecies lo que Dios te ha dado. Dice, dice, yo no sé si usted ya sabía esto, pero igual le cuento. Según mi experiencia, al minuto, cuando uno despierta a esta revelación, uno experimenta oposición de los propios hermanos de las otras denominaciones. Y yo, que soy muy radical, me pone él ahí. Lo cierto es que tan pronto tomé la decisión de seguir sus enseñanzas, hermano Carrillo, ya tuve 2 reuniones con 2 pastores diferentes a los cuales me ha costado explicarles lo que yo mismo estoy recientemente aprendiendo. Yo no sé cómo otros pueden escucharlo y seguir su vida normal. Mire lo que me pone este pastor. Dice, hermano Carrillo, yo no sé cómo otros pastores pueden escucharlo a usted y seguir su vida normal. Sus prédicas, hermano Carrillo, cambian el GPS o la brújula del cristiano tradicional. Uno ya no puede seguir caminando igual. Me pone, to be continue. Buenas noches. Ahora, yo quiero que ustedes vean. Luego me dice, pastor, yo no sé quién lo rodea a usted, pastor, pero ustedes para mí no son una congregación normal. Ustedes han de ser todos unos revolucionarios. Estoy tan contento de haberlos encontrado y tengo tanto que compartirles. Fíjese, solo mire qué clase de personas está capturando el hablar del hermano Carrillo. Pastores, están siendo capturados y dice, pastor, yo ya no puedo seguir ministrando igual porque voy a detener con injusticia la verdad. Hermanos, Dios, por su misericordia, nos ha tomado en cuenta para que en este tiempo seamos los reformadores. Y a nosotros no nos toca reformar 95 tesis. No, hermano, a nosotros nos toca reformar toda la Biblia, porque toda la Biblia la ha puesto Dios en manos de un lazo del cazador, para ver quién quiere de verdad salir de la corrupción religiosa, salir de la mezcla de verdad con mentira y empezar a predicar una palabra pura para este tiempo, para este tiempo. Yo oro por ti, pero tú tienes que orar por mí también. Yo oro para que Dios te dé sabiduría y que puedas discernir lo que está pasando. Si no discernes lo que está pasando, difícilmente que Dios te rescate. Me quedan 7 minutos. Y con esos 7 minutos te quiero decir algo, te quiero compartir algo, para que el diablo no te engañe, para que escapes del lazo del cazador. Mira pues, mira cómo funciona Dios. Tú tienes que entender que nosotros estamos en una esfera que se llama física, pero lo real no es en la esfera física. Por favor, no te olvides de esto. Lo real no pertenece a la esfera física. La realidad de Dios pertenece a la esfera espiritual.
Y es Dios el que está llevando una batalla. Es Dios, escúchame bien. Este no es asunto de ti ni de mí. Es Dios el que está llevando una batalla en la esfera espiritual. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, Dios comenzó a tratar con los dioses que los tenían a ellos cautivos. Y por eso Dios tuvo que derramar 10 plagas porque trató con 10 dioses. 10 dioses de la cual estaban oprimiendo a su pueblo. 10 dioses, hermano. Tenían al pueblo de Israel en el lazo. El pueblo estaba en el lazo. Entonces Dios quería rescatarlos, porque Dios es bueno, porque Dios, las pruebas que nos manda solo son para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos y nos volvamos agudos en los asuntos espirituales. Entonces Dios trató con esos 10 dioses y mandó plagas, porque cada vez que Él trata con la esfera espiritual, con las potestades, los principados, cada vez que Dios está peleando la batalla con ellos, porque sus batallas son espirituales, nosotros pagamos las consecuencias, nosotros sufrimos las consecuencias. Entonces, mi punto importante para que entiendas ahora que vamos a entrar a segunda de Timoteo es que entiendas la soberanía del por qué la iglesia está en decadencia. La iglesia está en decadencia porque Dios quiere ser vencedor a través de ella. Nos quiere sacar de esa decadencia. Pero nosotros muchas veces somos ciegos y sordos y mudos y tercos. No entendemos, hermano. Mire, por favor, se lo voy a explicar en 2, 3 minutitos. Cada 100 años hay pandemia en la tierra, lo cual significa que cada 100 años de la tierra Dios tiene conflictos en la esfera espiritual. Él se pone a pelear. Ahorita yo quiero que ustedes sepan que la razón por la cual se llama corona es porque son reyes, son reyes, son reyes, son principados, son potestades que están en la esfera espiritual, pero no vayas a ser insensato de no entender, hermano, porque la mayoría son insensatos y no entienden. El COVID-19, la gente está loca por vacunarse, la gente quiere que le llegue su vacuna. Alguno que otro dice, no, yo no me voy a vacunar. Y no te voy a hablar de que si te vacunes o no te vacunes, porque yo no estoy ocupado en cosas de la vida física, yo estoy ocupado en lo espiritual, porque yo soy un siervo de Dios para ministrar el espíritu de las personas. No vayas a ser tontito, no vayas a ser tontita de no captar la razón del coronavirus. El virus, ese virus es porque hay un conflicto entre reyes en la esfera espiritual que nos afecta a nosotros. Pero recuérdate del Señor Jesucristo, recuérdate del apóstol Pablo y recuérdate del hermano Carrillo. Recuérdate, eso que sucede aquí en la tierra es para llamar tu atención y que entiendas que hay algo malo en la esfera espiritual. Nosotros estamos contaminados en nuestro espíritu debido a que soberanamente Dios puso a su iglesia en decadencia y en degradación. Y no necesitamos la vacuna del COVID-19 para que no nos alcance el coronavirus, sino que nosotros necesitamos la inyección espiritual para salir de lo real. Lo real está en el espíritu. La realidad del coronavirus es la contaminación de los cristianos. La realidad del coronavirus es que Dios nos quiere liberar de todo lo que Él mismo ha provisto para que nosotros salgamos de allí y que con un amor genuino nos entreguemos a Dios buscando la realidad. Que Dios, hermano, te abra tu entendimiento, muestre la realidad, no estés ocupado tanto en las cosas materiales,
No, ocúpate en lo que verdaderamente está pasando. Cuando Cristo sanó un ciego es porque les estaba diciendo a todos, ustedes están ciegos, pero todos se enamoraban del milagro. Los hermanos cristianos hoy día están más contentos porque no les ha alcanzado el virus, contentos porque están vivos, pero no están contentos porque Dios está operando dentro de ellos está inyectándoles. Aleluya, hermano. Yo quiero que tú veas, pues, porque con ese pensamiento vamos a entrar a segunda de Timoteo, con el pensamiento de que hay una medicina contra la decadencia. Hay una vacuna en contra de la decadencia. Hay una vacuna en contra de la degradación de la iglesia. Y Dios te la va a revelar en segunda de Timoteo, porque no hay otra forma, hermano. No hay otra forma de salir del engaño soberano y puesto por Dios para salir a la verdad. La verdad, hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ya no le hagas caso a las doctrinas. La gente está ahí, mira, hay predicadores que gastan cantidades de saliva y cantidades de tiempo predicando doctrinas, insultando a la gente. Ese no es el evangelio. El evangelio verdadero es escapa por tu vida, salid de ella, pueblo mío. Sí, ¿salid de qué? De Babilonia, de la confusión que es puesta por Dios. Babilonia es puesta por Dios. Todo el pueblo de Dios paró en Babilonia. Por eso una vez te dije yo que muy raro es el predicador que sabe enseñar correctamente la Biblia. Espero que Dios te haya bendecido. Despídete con un amén, con un gloria a Dios, con un aleluya. Dime si Dios te bendijo. Di, hermano, aleluya, Dios me bendijo. Sí, amén. Confiesa que estás siendo bendecido. Dios te bendiga y te guarde. Y ya sabes que hasta mañana. Hasta mañana vamos a entrar a segunda de Timoteo. Hoy solo quería marcarte todas estas cosas que son saberlas. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén, amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bendito tu nombre.